Saludos amigos. Eco Informativo se viste de gala con la presencia de la destacada profesional de la comunicación, Olga Consuegra. Saludos Olga, bienvenida a Eco Informativo y a la ciudad de Miami. Muchísimas gracias de verdad por tu invitación. Es un placer estar aquí, sobre todo en una ciudad que me gusta mucho porque tengo tantos compatriotas pues radicando aquí. Sí, cuéntanos, ¿qué has venido a hacer por esta ciudad? Bueno, fíjate, como bien sabes, tengo un programa de televisión en la República Dominicana que se llama Conversando con Olga Consuegra y pues he venido a Miami justamente a hacer dos entrevistas que me interesan muchísimo que formen parte de la programación que tenemos allá. Y una de ellas es con el huracán de la radio, alguien que tú admiras muchísimo y yo también. Sí, un famoso locutor del Sol 95. Así mismo es. Un dominicano que no olvida sus raíces. No, me emociono, perdóname que me emociono cuando me tocas esa tecla ahí. Que lleva la música en sus venas. Si existió la reencarnación, yo fui músico en mi vida pasada. Un hombre con una conexión especial con el mar, el humo de un habano y las motocicletas. Edwin Bautista, el huracán. Te voy a poner el huracán en la radio. ¿Tú me lo permites, Dios? Abre el micrófono y bautízame. Y Olga, ¿qué te parece a ti la libertad de prensa a nivel de nuestros países en el hemisferio? Sabemos que, fíjate, en el caso precisamente de Venezuela, algunos periodistas han sido agredidos. Así es. Mira, la prensa es, no por gusto, el cuarto poder, ¿entiendes? En cualquier parte del mundo. Entonces, ese cuarto poder puede ser pisoteado, puede ser callado, se le pueden cerrar las puertas en la cara, pero la prensa siempre va a hacer su trabajo. Entonces no hay verdad que se pueda esconder a los ojos de un periodista respetable, talentoso, inteligente. Entonces, estos señores tenemos que darle las gracias, fíjate, porque están preparando una prensa mejor de la que ellos tienen. Porque cuando tú tienes un reto, ¿verdad? Es como un juego de baloncesto. Es muy fácil jugar baloncesto cuando tú no tienes un gardeo a presión. Claro. Tú llegas, hiciste la canasta, punto, y se acabó. Ahora, si tú tienes un buen gardeo a presión, te obligan a ser un buen jugador, entonces no se dan cuenta que están formando una nueva dotación de periodistas que van a ser superiores a los que ya tenían, sencillamente porque los están bloqueando, y al estarlos bloqueando van a crecer mucho más, y ya verás, un día vamos a tener esta misma conversación un tiempo después. ¿Consideras tú que gobernantes, funcionarios y políticos de nuestros países no entienden en realidad la labor de la prensa? Mira, ellos entienden la labor de la prensa, ellos utilizan la prensa en todo el tiempo que hay una campaña política, pero después cometen un solo error, dejan de ser aliados de la prensa y empiezan a esconderle sus verdades a la prensa. Es lo mismo que un economista, es decir, ¿quién te puede hablar de recorte? ¿Quién te puede hablar un aumento de un 18%, un 20%, 40%? Antes de hacer eso, usted se va a vivir un año a un barrio, con gente de a pie, con un salario básico, y va a empezar a pasar las mismas calamidades que va a pasar su pueblo, y después entonces usted venga y me dice a cuánto vamos a recortar las cosas. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que te da el peso de una decisión. Yo siempre pongo el ejemplo de una película que me encanta, es mi película preferida, Camila, donde hay un bocadillo en Camila, que dice que un insecto que nace a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde, nunca podrá entender la palabra noche. Por lo tanto, si tú no has vivido con el pueblo, si no has pasado las vicisitudes del pueblo, si no has sudado, no has caminado, no ha llegado una noche, una sola noche, en que tú te duermas con lágrimas en los ojos porque no sabes cómo vas a alimentar a tus hijos a la mañana del día siguiente, entonces no me puedes hablar de economía, no me puedes hablar de recorte, no me puedes decir con qué vive un hogar o no, porque él ni siquiera tiene idea de con qué se vive en un hogar. No, es que no ha vivido las vicisitudes que vive el pueblo, el día a pie, como decimos. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, nosotros los cubanos, y parecerá una ironía, pero te garantizo que no lo es. Yo doy gracias a Dios de haber nacido en Cuba. ¿Sabes por qué? Mira, Cuba me dio el empuje, me dio la fuerza, me dio el sentido de la perseverancia. Entonces, Cuba me enseñó algo más, a que yo no tenía derecho a rendirme. ¿Sabes por qué no tenía derecho a rendirme? Porque tenía 2 hijos detrás. Y cuando tú tienes que luchar día a día por sacar 2 hijos adelante, la palabra rendición automáticamente se borra de tu vocabulario. Tus palabras deben de ser un aliento para esa pléyade de periodistas que día a día buscan la información en calles y avenidas de diferentes países de nuestro hemisferio. Olga, quisiéramos saber, yo sé que eres escritora, además de periodista, y quisiéramos saber de tus producciones en el campo literario, ¿en qué estás en estos momentos?
Mira, tengo 8 libros ya publicados. Comencé a publicar el primero en el año 98, que fue Cuando se desnudan los espíritus, confesiones íntimas de una mujer. Incluso aquí, en la Librería Universal de la calle 8 de Miami, creo que tienen los últimos ejemplares de mi primer bestseller, que fue La noche parió una jinetera, y El secreto de la manzana, que es una novela que también está aquí, que está basada en una historia real, y es la vida de un muchacho gay que estuvo preso en Cuba por su condición de gay. Causó mucha polémica en la República Dominicana con estos señores que se hacen llamar conocedores de Cuba y que han estado 15 días en Varadero. Y yo siempre he pensado que Cuba tiene una mejor visión a través de una Visa o una Mastercard de oro, ¿no? O platinio. Claro. Es decir, se ve más bonita, es mucho más agradable. Pero ellos me censuraban y decían que no se había nunca en la historia de Cuba perseguido a los homosexuales. Gracias a Dios, una semana posterior al lanzamiento de la novela en Santo Domingo, Fidel Castro se responsabiliza públicamente ante la directora del periódico Excelsior de México de la persecución a los homosexuales. Entonces, ¿qué te digo con todo esto? Un escritor tiene que ser consecuente con lo que escribe y sobre todo tiene que tener vivencias. No puede escribir de lo que no conoce si no lo ha investigado antes. Ciertamente. Es muy fácil hablar de Cuba si tú no has pasado trabajo allí, si tú no sabes lo que es andar a pie con 2 niños, buscar comida para los niños, vivir todas las limitaciones que se viven allí. Yo no concibo un periodista que no lea, no concibo un periodista escribiendo con falta de ortografía, no consigo un periodista que no sepa organizar sus ideas. Yo pienso que nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por supuesto. Lo único que tenemos profesiones diferentes. Claro. Mira, en estos momentos en que tú y yo hablamos, hay alguien que está salvando una vida. Yo pienso que cada minuto en la vida de cualquier ser humano tiene su propia historia y su propia impronta. Y la prensa no escapa de eso. Claro que no. Olga, sabemos de tu capacidad en el campo de las instrucciones neurolingüísticas. Dime qué haces en ese campo, tanto en la República Dominicana como en otros países de América Latina. Mira, he tenido la oportunidad tanto en Colombia, dentro de los Estados Unidos, como en España, también en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, también en la República Dominicana, de impartir la asignatura Programación Neurolingüística, que no es más que la psicología aplicada a la comunicación, pero sobre todas las cosas haciendo hincapié en el manejo del lenguaje corporal. Y a partir del momento en que empecé a estudiar Programación Neurolingüística y me especialicé en el manejo del lenguaje corporal, no te imaginas cuánto disfruto de las entrevistas de los políticos en la televisión. Quisiera conocer de ti, ¿cuál es tu impresión del desarrollo que han tenido las mujeres a nivel de nuestros países en los últimos años? Mira, se habla mucho de tendencias feministas, se habla mucho del machismo, se habla mucho de violencia familiar, se hacen muchas campañas, pero yo creo que hasta que no llegue el punto exacto en que la mujer se descubra a sí misma y descubra su potencial, pues sencillamente el camino todavía es incierto. Y un último punto que no quisiera pasar por alto en esta entrevista, quisiéramos que nos diga qué piensas del avance de la tecnología y las comunicaciones hoy día. El avance de la tecnología y de las comunicaciones no puede ir divorciado del avance de la inteligencia humana. Bien. Bueno, pues Ecoinformativo se ha vestido de gala en este día con la presencia de esta destacada comunicadora y le ofrecemos un espacio. Aquí en Ecoinformativo siempre habrá un espacio para profesionales de tu altura